Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto tener en la línea telefónica a Francisco González, presidente de la INA, la Industria Nacional de Autopartes. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por despertarte temprano con nosotros. Muy buenos días, Juan Carlos, con mucho gusto. De A tus verdad, órdenes con tu auditorio. tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista porque la semana pasada anunciaron algo que creo que es muy importante para nuestro país, que es récord de autopartes en valor, 10.900 millones de dólares. Así es, estamos muy contentos porque prácticamente estamos llegando a los 11,000 millones. Ha sido un crecimiento constante, muy variado. Este crecimiento no nada más ha sido por las piezas tradicionales, sino ha sido autopartes nuevas de autos eléctricos también. Explicar un poco, todos entendemos que la industria nacional de autopartes pues es todo lo que se genera en nuestro país, pero ¿cómo son estos sectores? ¿Son todo lo que está relacionado con las empresas? ¿Cuántas empresas participan en esto? Porque creo que vale mucho la pena con lo que es relevante para nuestro país este sector, pues que tengamos un panorama concreto de qué significa la industria nacional de autopartes. Muchas gracias, con mucho gusto. Primero vamos a dimensionarla en el mundo. ¿Qué tan importante es México en el mundo? Si fueran las Olimpiadas de Autopartes, estaríamos en el cuarto lugar. Acabamos de rebasar a Alemania y estamos por, en algunos años todavía, alcanzar a Japón, que es el tercer lugar. Hemos estado creciendo relativamente en el mundo. ¿Qué tan importantes somos para Estados Unidos y Canadá? Bueno, proveemos el 42, casi 43% de las autopartes que importan estos países. ¿Y qué tan importantes somos en México? Bueno, en México estamos generando una cantidad de divisas, un monto de divisas muy importante. Y voy a empezar ahora por abajo. Si nosotros consideramos que el turismo en México es importante, por supuesto que lo es, pero como comentario, somos en turismo cerca de 30,000 millones. En la industria alimentaria, también cerca de 30,000 millones. La industria del petróleo, que tan afamados nos han y nos hicieron en varios años, son cerca de 35,000 a 40,000 millones, dependiendo cómo lo consideres. Las remesas de las que tanto hablamos, 65,000 millones. Ahora demos un brinco hasta más de 100,000, 105,000 millones en exportaciones de puras autopartes. El monto, ya dije, 30, 40, 60 y este es 100,000, 105,000 millones en autopartes. Si sumamos la industria automotriz completa, llegamos cerca de los 180,000 millones. Entonces, realmente las autopartes son el motor de México. Y en ese sentido, cuando vemos, puede ser un sector muy estable, muy sin movimiento, no es el caso. Es un sector que está creciendo desde después de la pandemia, ya superamos los niveles de la pandemia, hemos estado creciendo con niveles entre el 10 y el 15% en los últimos años. Entonces, el tamaño de la industria es importante y en los puntos donde se refleja la industria es especialmente en todo lo que son partes eléctricas, transmisiones, telas y alfombras, partes para motor, suspensión, dirección, otras. Y en pocas palabras lo que quiere decir es que México puede producir un coche, o más bien se está produciendo un coche de defensa a defensa con autopartes mexicanas. Y creo que esto es de lo más destacable. Son autopartes completamente hechos en nuestro país y, como dices, de defensa a defensa. ¿Cuántas empresas actualmente arman partes en nuestro país? 738 empresas son las que están involucradas en este negocio y somos 890,000 trabajadores que estamos dedicados a las autopartes. 884,000. Son datazos porque esto nos da cada vez más herramientas. Los datos siempre nos ayudan a entender cuál es la relevancia, por qué importa tanto lo que anuncian ahora que, insisto, un récord de Navir del 10.900 millones de dólares. Ahora, platicas o nos estás destacando desde un inicio a los autos eléctricos. Hoy en día, ¿cuánto de los autos eléctricos forma parte de estas cifras que nos comentabas? Tenemos porcentajes de los que están produciendo en México de cerca del 80%. En el caso de Estados Unidos, una marca muy famosa, Tesla, el 25% de partes mexicanas. En el caso de nuevas marcas, Rivian, Lucid, en el caso de los tradicionales, Ford, etcétera, cada vez aumentando más el consumo de autopartes para la producción de estos vehículos. Y autopartes hablas desde un pequeño tornillo hasta elementos un poco más complicados, ¿no? Exactamente, por eso los porcentajes totales que van muy considerados se analizan bastante
Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, todo eso involucra desde 80% el máximo, 25% a una muestra que te menciono. Y creo que me, me diste pie a la siguiente pregunta, que es lo más destacable también. ¿Por qué? Porque viene dentro de 2 años la revisión del TEMEC. Bien, se ha dicho muchas cosas de que, por ejemplo, el día de ayer la virtual presidenta electa dice que es una revisión menor, pero creo yo que puede haber en algún punto un frente en común dentro de los Estados Unidos y Canadá para, pues decir, es que nosotros, pues realmente sí estamos en contra de la inversión de los vehículos eléctricos chinos, entonces nosotros, pues a lo mejor queremos poner algo sobre la mesa como región. ¿Por qué? Porque pues, México es su principal socio comercial de los Estados Unidos, de Canadá también tiene una muy buena relación. Entonces, actualmente, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves esta circunstancia de la revisión hacia 2026 de el TEMEC y lo que pues representan hoy en día las partes de China o la inversión china en nuestro país? Estuve hace 3 semanas en Washington y hace 2 semanas en Toronto y estuve platicando con mis contrapartes y otros miembros importantes en la decisión y definitivamente están muy contentos con la integración de Norteamérica porque estamos teniendo pues más competitividad, mejores productos, más eficiencia con el nearshoring y sí están con la preocupación de que pudiera haber una planta china que invadiera Estados Unidos o Canadá. Es un hecho, no es cuestión de decir que no hay una preocupación, pero las preocupaciones hay que tener cuidado para tomarlas en serio. La primera pregunta es, hay distintos tipos de subsidios. El subsidio que ha tomado China ha sido al marketing y a la venta de vehículos porque tiene una sobrecapacidad de producción. Esto es, ya producen mucho en China. Han inundado Europa, han inundado en Sudamérica, como cualquier productor que puede vender con un subsidio de marketing y con un apoyo gubernamental, lo están haciendo. Pero cuando consideramos la parte de una fábrica, de una manufactura in situ en México, la veo más complicada. Va el análisis siguiente. ¿Para qué abriría yo otra planta a la cual no es necesariamente lo que está buscando el corporativo porque ya produce mucho en el origen, cualquiera de las plantas chinas? Y la otra es, ¿para qué producirlos en México, donde tendría que cumplimentar 75% de la proveeduría en forma local? Me tendría que traer el 75% de mis proveedores o comprar aquí 75%. Desarrollar un proveedor lleva tiempo, desarrollar una pieza lleva tiempo. ¿Por qué no mejor establecerse en Corea, donde con 25% le podrían vender a Estados Unidos? O desde Marruecos, que prácticamente con un valor añadido de fuera pudieran venderle a Estados Unidos y a Europa inclusive. Por ese sentido, analizando lógicamente la situación, es difícil entender que pudiera venir una empresa. Ayer estuve platicando con uno de los directivos y sí están evaluando, pero no hay una concreción primero en tiempo. Este año es difícil, el siguiente año mucho más complicado y sabemos que este punto de aquí sería un deal breaker o un establecimiento de nuevas condiciones en el Tratado de Libre Comercio. Francisco, está muy interesante la charla y se me generaron como 500 preguntas al respecto, porque creo que este insight que nos estás compartiendo vale mucho la pena acabar de comprenderlo, pero tengo que ir a un corte, entonces te pido si te mantienes por favor en la línea. Claro, sí, con mucho gusto. Te lo agradezco mucho. Estamos platicando con Francisco González, presidente de la INA, la Industria Nacional de Autopartes. 6:26 de la mañana, vamos a un corte y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Aquí en Imagen Empresarial y le doy las gracias por haberse mantenido con nosotros en la línea telefónica Francisco González, presidente de la INA, la Industria Nacional de Autopartes. Estamos teniendo una charla muy interesante. Gracias por mantenerte con nosotros, Francisco. Con mucho gusto, Juan Carlos, aquí a tus órdenes. Estábamos platicando al respecto de las posibilidades de que llegara una empresa china a poner una planta aquí en nuestro país. Y tú decías que son pocas por lo que por lo que has platicado con otras personas, platicaste con las personas dentro de los Estados Unidos en el viaje que tuviste, te expresaron este nerviosismo que tienen, y tú mencionas que hay pocas probabilidades, pero hay un anuncio de BYD que está por hacerse. Y de hecho, un columnista, Carlos Mota, bien conocido en este programa, él escribió la semana pasada, si no mal recuerdo, a principios de esta, que va a ser $1,000 millones y que estaba nada más esperando tener una reunión con Claudia Sheinbaum para poder implantar aquí pues esta instalación. Entonces, y es algo que se ha venido anunciando. Entonces, ¿qué podemos saber al respecto? ¿Tú tienes algún conocimiento? ¿O por qué mencionas esto de que va a ser difícil que llegue tanto este o el siguiente año? Análisis de negocios, puramente análisis de negocios, decir, oye, si tengo una sobrecapacidad en China de producción,
no hace sentido extraer capital cuando sigo produciendo y tengo que seguir vendiendo. Entonces es una situación y cuando puedes tener los momios en contra, porque pues de entrada te comento que en todo el país hay 30 empresas chinas de origen chino. Y hay que evaluar estas empresas de origen chino, son muy importantes, la tecnología que han desarrollado pues sirve a la producción que estamos exportando al mundo entero de automóviles y de autopartes, pero 30 pues, realmente es muy bajo, es menos del 3% en exportaciones y menos del 2% en producción. Entonces, el impacto que tendría que tener es prácticamente una ola nueva de inversiones en muchos de los sentidos. Lo vemos en una industria que está creciendo, como te comentaba, entre el 10 y el 15%, pues no nada más es cuestión de traer el dinero, es cuestión de atraer el talento, es cuestión de atraer la energía eléctrica, de atraer el agua, de todas las condiciones necesarias para la producción. Y en ese sentido, voy a hacer el comparativo de las autopartes, si hemos estado creciendo en forma sostenida a esta velocidad, es como si alguien que midiera unos 50 se hubiera aplicado el mismo crecimiento en este periodo, ya superaría los 2 metros 10. Cuando digo esto, pues la ropa ya no le queda a esa persona en 3 años. ¿Qué significa? Pues que hemos estado desarrollando talento a marchas forzadas, pues que hemos estado desarrollando financiamiento local y también extranjero a marchas forzadas, que hemos estado requiriendo energía de una manera muy, muy fuerte. Y todo esto, pues, esa es la condición en la que el país está creciendo en forma sostenida en autopartes, cuando un impacto, junto con todos los crecimientos anunciados, de empresas ya establecidas, como fue BMW, como ha sido General Motors, como fue el caso de Audi hace unas semanas, todo esto trae crecimiento en las armadoras, traerá crecimiento en las autopartes. Entonces, son condiciones que habrá que revisar. No soy gurú para comentar si sí o si no, pero las condiciones generales, como empresa me haría más negocio si quiero llegar a un mercado, pues producir desde un mercado que me cueste menos, y ese es el caso de Corea y de Marruecos, para una empresa china para vender a Estados Unidos. Si busco la parte de eficiencia del tratado, pues habrá que ver las condiciones del 2026. Hacerlo en forma prematura a lo mejor no trae ninguna ventaja, pero insisto, no soy gurú, yo veo Claro. que las posibilidades de negocio estarían mejor en otro lado. No, me queda claro lo que comentas. Ni tú ni yo, creo que solamente las personas dentro de la empresa son las que saben cuándo van a hacer este anuncio, el despliegue y demás. Y de hecho, el día de ayer Reuters traía una nota sobre que estaban también platicando en Perú sobre cómo y cuándo poner una planta por allá. Ahora, quiero mantenerme, no cambiar el tema, pero sí enfocarlo de otra manera. Y, por ejemplo, el día de hoy en la sección del dinero del periódico Excelsior, nuestra primera nota es México en el top 10 de la IED, recibimos 36.281 millones de dólares, supera naciones como Australia, España, India, Japón, y mencionabas hace unos momentos que México tiene que estar preparado o hemos estado pues tratando de prepararnos en muchas cuestiones como la energía. En la cuestión de autopartes, ¿cómo están viviendo esto? Tanto, uno, por un lado, lo atractivo que es nuestro país y dos, ¿sí se cumplen con los requerimientos energéticos que ustedes necesitan? Al momento sí, definitivamente está regresando y está cayendo nueva inversión y está reinvirtiéndose también de las empresas. Por los 3 lados tenemos éxitos interesantes. Las condiciones de energía en algunos puntos sí está bastante estrangulada, pero en los lugares donde se están estableciendo hay, o donde están creciendo, hay las posibilidades precisamente de crecer, de tener la energía, de tener las posibilidades. Tenemos no nada más la parte de energía, sino también la parte de talento que se está formando en esos lugares. Entonces, en este momento, esta inversión que está llegando, en algunos meses veremos más inversión, mucho más inversión que eso, pero es una inversión que sí tiene las condiciones en este momento de número, pero no de calidad. Nos faltan energías limpias. Las autopartes, por convenios de las empresas manufactureras de coches, por convenios con países de destino de las piezas, están requiriendo cada vez más energía limpia en la producción de las piezas. Entonces, sí estamos con un déficit, vamos a tener que, a marchas forzadas con la nueva administración, que sabemos que es benevolente con respecto a las energías limpias, vamos a tener que trabajar muy de cerca para poder
alcanzar estos niveles que nos piden. Y qué bueno que tocas la siguiente administración. ¿Cómo ha sido la relación que han tenido con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, con su equipo? ¿Cuáles son los principales retos que le han expresado, que ustedes ven desde la industria nacional de autopartes para lo que viene a ser el siguiente sexenio? Una relación extraordinaria, muy contentos definitivamente, un gabinete de primera. No por ello merma la relación que tenemos actualmente con la Secretaría de Economía, que es extraordinaria también. Pero vemos retos y el principal o el inmediato es la energía limpia, la energía, como decía, en calidad y en cantidad. La parte del talento, están muy enfocados a poder seguir desarrollando el talento que requerimos, y la parte de la negociación del tratado. Esa va a ser una situación, sí es sencilla, que nosotros también creemos que puede ser bastante sencilla, no una apertura y renegociación completa con cualquiera de los dos presidentes que queden en Estados Unidos. Ahora, Francisco, como última pregunta me gustaría preguntarte, cuando venga la negociación, o bueno, la revisión del TEMEC, ¿hay algo que a ustedes les gustaría que se revisara desde la INA? O sea, que ustedes digan, esto fue tarea pendiente, esto no nos gustó tanto de cómo quedó el TEMEC. ¿Hay algo que ustedes vean y digan, esto sería importante expresárselo a la siguiente administración para que lo tomen en cuenta? De entrada es muy interesante la pregunta, porque en el TEMEC, cuando se negoció, no estaban en el panorama los autos eléctricos, o por lo menos la magnitud cuando estaban entrando. Ya había autos eléctricos, por supuesto, pero el efecto es una situación de suma importancia. Y brinquemos un poco nada más del auto eléctrico de baterías de litio, que es el que se menciona básicamente en todas las negociaciones. Yo creo que ya vamos a tener que tener ojos con los autos de hidrógeno, vamos a tener que tener ojos con los autos de nuevas tecnologías en baterías. Hay la parte de los híbridos enchufables. Hay una serie de condiciones que se van a tener que revisar, no en el sentido de cambiar el tratado, pero de revisar si entra en algún tipo de anexo esta figura, si se tienen que hacer adecuaciones no mayores, es lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque el tratado está funcionando. Todo este nearshoring, todas estas ventas tienen mucho que ver con el nearshoring del TEMEC. El nearshoring del TEMEC afecta en el sentido muy positivo, en el sentido beneficia a la industria de una forma importante. Los cambios que se han hecho en la administración Biden en su momento del IRS, que es este decreto de reducción de inflación, los efectos que tenemos con el decreto del CHIPS, que es lo de los semiconductores, toda esta situación de irnos poco a poco integrando de una forma más profunda con Estados Unidos, con Canadá. Tenemos obviamente esta parte de haber crecido el contenido regional a 75% en el caso de ligeros. No quiero dejar a un lado los pesados, porque también somos un campeón en la venta de vehículos pesados, pero en general son condiciones que definitivamente es un acuerdo hecho entre humanos y que pues seguramente puede ser perfectible, está funcionando bien. Esperamos que sea, como dice la doctora Sheinbaum, que sea simple y sencillamente una revisión y una renegociación. Y revisión, insisto, incluye estas nuevas tecnologías, como por ejemplo, un vehículo cada vez requiere más de software. Se comenta que se da en algún momento 60% de valor del software. Pues tendremos que incluirlo, puede ser en un anexo, no tiene que ser la apertura de la renegociación para ver si es 70, 80%. No, mucho más sencillo, pero mucho más actual. Francisco González, presidente de la INDA, en la Industria Nacional de Autopartes, de verdad, quisiera tener 3 horas más para platicar contigo al respecto, pero se nos acaba el tiempo de la entrevista, del bloque. Te agradezco mucho que te hayas despertado temprano con nosotros y ten por seguro que te vamos a volver a buscar para platicar más al respecto. Con mucho gusto, es un placer platicar contigo.